La realidad es que más del 90% de los emprendimientos fracasan antes de los primeros 3 años, 3 o 5 años. La realidad es que la mayoría de esos emprendimientos caen por mala gestión de procesos y por mala gestión financiera. La realidad es que no todas las ideas son buenas ni todas las ideas van a terminar bien. Entonces, ese tema de que bueno, sí, con pasión y con trabajo y con esfuerzo, mira, muy bonito, o sea, eso queda muy bien en los posts de Instagram y en los posts de redes sociales y tal, y ganan bastantes likes y 20 puntos si eres creador de contenidos de ese estilo, pero si estás montando un negocio tienes que poner los pies en la tierra y tienes que entender qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, qué cosas necesitas aprender y qué cosas necesitas desechar. Y yo creo que ese tema exacerbado de enamorarte de la idea, ese tema exacerbado de la pasión, del compromiso, de la constancia, de pararte a las 5 de la mañana y todo te va a ir bien. Esos temas o de aparecer en 500 eventos hablando del futuro y de la transición digital y de un montón de cosas etéreas que al final no te dejan nada, pues evalúa el costo de oportunidad. O sea, mientras estás en un evento hablando del futuro de la robótica y la inteligencia artificial en las plantas de Tesla, pues son 2 o 3 horas, mientras llegas al sitio, ves el evento, te devuelves a tu casa, son 2 o 3 horas que no estás imprimiendo en trabajo real de tu negocio. Que el trabajo real puede ser una conciliación bancaria, revisar las tareas de tu equipo, mandarle 3 correos a los clientes, etcétera. Que eso sí te está dando retorno. Entonces, si quieres ir a hacer networking, perfecto. Si quieres ir a que te conozcan, entregar tus cartas de presentación y a generar llamadas para tu negocio, perfecto. Pero si es el simple hecho de participar en actividades porque son motivadoras y todo este asunto, pues mi recomendación sería, desde mi experiencia, evalúatelas, evalúa el costo de oportunidad y siempre trata de priorizar lo que sí te está generando. Yo creo que ese es otro de los aprendizajes que me dejó a mí en concreto UPA. Nosotros, como te decía antes de la entrevista, antes de empezar la entrevista, nosotros gastamos una cantidad enorme de tiempo en temas relacionales, en temas tal, que yo lo hubiese cortado al 70%. Es decir, yo creo que nos fue bastante útil un 30% y nosotros sabíamos cuál era el 30% útil, que eso es el otro tema. Ese otro 70% eh, era simplemente digamos, la vorágine de cosas que nos empujaban a aparecer, a estar sin una necesidad o un retorno claro de ese tipo de actividades. Uno como emprendedor sabe qué es lo que le funciona para el negocio, uno tiene la intuición de quién puede ser una persona que te agregue valor a tu empresa o tú agregarle valor a otra, que eso también es importante, un banco de favores muy muy sano. Eh, y nosotros sabemos en qué espacios esas cosas, en qué espacios ocurren esas cosas, ¿no? Entonces, los espacios en los que no tengas esa certeza, no vayas. Preferible que tengas una reunión con tu equipo, hables con ellos, veas cómo están, le escribas un mail al cliente, lo llames por teléfono, le preguntes, epa, ¿cómo va el proyecto? ¿Te están tratando bien? ¿Tenemos todo cubierto? ¿Qué te gustaría ver para el mes siguiente? ¿Sabes? Ese tipo de... Eso sí es más provechoso. Y yo creo que ese es uno entre muchos de los aprendizajes que puedes sacar de esa experiencia. Tú ahí dijiste algo que en verdad me llama siempre mucho la atención. Y no lo había entendido, o a ver, no lo había relacionado a incluso este episodio contigo hasta hace unos días, que estaba como que ya preparándome para hablar contigo. Y creo que lo escuchaba, no sé si en un podcast también de emprendimiento por allí, de esa, digamos, dualidad del emprendedor con respecto a la cifra que tú dijiste. O sea, si el 90% de los emprendimientos fracasan a los 3 años, ¿cómo es esa dualidad del emprendedor que, aún sabiendo eso, considera que su empresa no va a ser la que va a fracasar? O sea, exacto, yo quiero como que también desde tu perspectiva, ¿no? O sea, cómo tú lidiabas con ese hecho. Porque yo sé que tú también eres un tipo de persona que tiene esa información bien presente, de que a veces capaz no puede que te afecte en un punto como que, bueno, lo piensas y requemas en algunos casos. Pero exacto, ¿cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo lidiaste con eso justamente en UPA? O sea, porque llevaron 5 años justamente de Mm. operación donde eso estuvo presente. Claro, y hay que tener en cuenta, Marco, que no todo el mundo lo sabe.
O sea, Ok. hay que tener en cuenta que mucha gente empieza el negocio y dice, no, mira, sí, vamos a montar una empresa, vamos a montar un puesto de chichas en tal centro comercial, que eso es un palazo, que todo el mundo nos va a comprar chicha, y 3 meses después no ves el puesto. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Bueno, que no calcularon reposición de inventario, que no calcularon impuestos de uso del espacio físico, que no calcularon cuánto iba a subir el alquiler de ese puesto en ese centro comercial en los próximos 6 meses, que no calcularon que el proveedor podía aumentar el precio de la canela en los próximos 2 semanas, que no, etcétera, etcétera. Entonces ya los números no dan y cuando los números no dan se te hizo tarde y bueno, no sabías que el 90% de los emprendedores fracasa antes de 3 años, 5 años por no tener claro los números de su negocio, ¿no? Entonces, entre otras cosas. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro, que esa información, a menos que seas un paranoico de esas cosas, mi caso, normalmente no buscas porque el emprendedor también busca abstraerse de ese tipo de cosas, ¿no? Uno como emprendedor es una persona con poca aversión al riesgo, muy motivada y que es capaz de al menos intentar convencer a la mayor cantidad de gente de que tu idea tiene sentido. ¿Sí? Correcto. Entonces, en esa configuración de cosas tratas de abstraerte del resto de la información que es cierta, pero que no se alinea con eso que tú estás pensando en el momento, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego en mi caso particular, insisto, como te decía al comienzo, no de una forma racionalizada, hoy la tengo un poquito más racionalizada, pero en ese momento no, tratar de sobrevivir un día más. Es decir, si el 90% de los negocios caen a 3 años, a 5 años, pues no quiero saber cómo voy a estar a 3 años, quiero saber si mañana existo. Si mañana existo, voy bien. Eventualmente tienes que tener planificaciones y objetivos a medio o largo plazo, por supuesto. De hecho, esos planes son los que te van a decir si es sostenible tu actividad o no. Si tú no planificas a medio plazo, si no haces una proyección, digamos, rudimentaria incluso, de cuántos clientes puedes tener, de qué margen te pueden dejar esos clientes, de cuáles son los costos de adquirir esos clientes, de cuánto me va a costar producir el producto para ese cliente y ese tipo de cosas, eh, y el número a medio o largo plazo no es verde, pues bueno, obviamente no tiene sentido que sigas ahí, ¿no? Al Ok. menos lo intentes. Entonces eso, entendiendo que necesitas planificaciones a medio y largo plazo, las preocupaciones reales tienen que estar en mañana. Si como emprendedor, ojo, cuando ya tienes una empresa mucho más grande, mucho más establecida, pues bueno, ahí los números se mueven de una forma completamente distinta. Pero como emprendedor yo creo que tu foco está en que, uno, entiendas cuál es tu producto, qué es lo que estás vendiendo y la manera en la que lo estás vendiendo. Em, Dos, entiendas qué problema le estás resolviendo al cliente. Pero sobre estas dos cosas, vender. Y si tienes eso de muy, muy top of mind, si lo tienes muy claro en la cabeza y entiendes que esa venta tiene que ser todos los días, pues entonces las posibilidades de ese 90% se va reduciendo, ¿sabes? No a su totalidad, en ningún caso, pero sí se van reduciendo poco a poco. Y esas posibilidades se van reseteando a medida que van pasando periodos. De repente, 90% mueren en los primeros 5 años, pero resulta que 60% mueren en los siguientes 5. Y resulta que 30% mueren en los siguientes 5 más. Entonces, bueno, tienes una posibilidad de no existir de aquí a 15 años de un 30%, ¿sabes? Entonces, es eso. O sea, al final lo que estás haciendo es que día a día estás reduciendo las posibilidades de que tu negocio fallezca. Entonces, eso yo creo que es la manera en la que yo he tratado de lidiar con eso de una forma bastante, digamos, intuitiva con Correcto. UPA y de una forma un poquito más racional a día de hoy. Entiendo el producto que vendo, por qué lo vendo y qué problema resuelvo. Entiendo por qué mi cliente compraría ese producto y sobre todo eso intento vender todos los días. Si en ese proceso de venta diario pues logro un retorno relevante, pues bueno, sé que al día siguiente voy a estar vivo. Y eso es lo importante cuando estás en esta etapa.